Hubo un tiempo en el que parecía imposible imaginar a Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid, porque Cristiano no era simplemente la estrella del equipo, era el símbolo de una era, el hombre que convirtió las noches de Champions en una rutina de destrucción absoluta, el jugador que llegó al club más exigente del mundo y no solo sobrevivió a la presión, sino que la convirtió en combustible. 450 goles, 438 partidos, 4 Champions League, 4 balones de oro vestidos de blanco. Más de una década construyendo una de las relaciones más dominantes que haya visto el fútbol moderno. Y aún así todo terminó. No con una despedida perfecta, no con un homenaje entero bajo las luces del Santiago Bernabéu, sino con los silencios incómodos, tensión interna, orgullo y una sensación extraña de traición mutua. Porque la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid no fue solamente un fichaje, fue el colapso de la relación más poderosa del fútbol europeo. Y lo más impactante es que las señales estuvieron ahí mucho antes de que el mundo las notara. Para entender por qué Cristiano Ronaldo se fue, primero hay que entender lo que significaba para él el club. Cuando llegó en el año 2009 desde Manchester United por 94 millones de euros, el fichaje más caro de la historia en ese momento, el Real Madrid atravesaba una obsesión peligrosa. El club estaba desesperado por volver a dominar Europa, porque mientras el Madrid acumulaba decepciones en Champions, el Barcelona de Lionel Messi estaba humillando al fútbol mundial. Pep Guardiola había construido probablemente el equipo más dominante de la época, y el Real Madrid necesitaba una respuesta desesperadamente. Entonces apareció Cristiano. Su presentación en el Bernabéu reunió más de 80.000 personas, una locura absoluta para un jugador que todavía ni siquiera había debutado oficialmente. Y desde el primer día dejó clara una cosa: no había llegado para ser una estrella más, había llegado para conquistar el club más grande del mundo. Muchos futbolistas tienen talento, muy pocos tienen la mentalidad de Cristiano Ronaldo, porque detrás de los goles existía una obsesión casi enfermiza. Excompañeros contaron durante años historias absurdas sobre él: llegar primero a entrenar, irse último, competir hasta en ejercicios ridículos, molestarse genuinamente cuando perdía partidos de entrenamiento. Incluso Patrice Evra llegó a decir que nunca invites a Cristiano a tu casa, porque convierte todo en competencia. Y eso explica por qué pasó de ser un extremo talentoso de Inglaterra a convertirse en una máquina estadística irrepetible. En sus primeras temporadas ya marcaba números ridículos, pero hubo un punto donde todo se salió de control. Entre el año 2010 y 2018, Cristiano Ronaldo promedió más de 50 goles por temporada, algo completamente anormal, algo que ni siquiera parece real. Y mientras el fútbol intentaba entender cómo detenerlo, él seguía evolucionando, más fuerte, más letal, más decisivo y más obsesionado. Si hay una competición que define la carrera de Cristiano Ronaldo, es la Champions League, y especialmente con su etapa en el Real Madrid, porque hubo un momento donde daba la sensación de que el torneo le pertenecía: máximo goleador histórico, máximo goleador en fase de eliminatorias, máximo goleador en semifinales, máximo goleador con un mismo club. Cada vez que sonaba el himno de la Champions, Cristiano parecía transformarse. Y los números son absurdos. Solo con el Real Madrid marcó más de 100 goles en Champions. Hay clubes históricos enteros que no tienen esas cifras. Pero lo más aterrador no era solo los números, era cuando aparecía. Cuartos de final, semifinales y finales. Momentos donde los jugadores desaparecen. Cristiano no desaparecía. Cristiano se volvía más peligroso, y eso convirtió al Real Madrid en algo psicológicamente devastador para Europa, porque incluso cuando jugaban mal, los rivales sabían que Cristiano podría destruir el partido en cualquier momento. Y aquí aparece el otro elemento fundamental de esta historia: Lionel Messi. Porque la rivalidad entre Messi y Cristiano cambió completamente el fútbol moderno. No era solamente una competencia deportiva, era una guerra de legado. Cada balón de oro, cada Champions, cada récord, cada gol, todo se convertía en una batalla global. Y esa rivalidad empujó a Cristiano a niveles inhumanos, porque mientras Messi parecía talento natural puro, Cristiano quería demostrar que la obsesión y el trabajo podían superar cualquier cosa. Y durante años lo consiguió. El problema es que vivir constantemente en ese modo de competencia absoluta tiene un costo emocional enorme. La mayoría de personas cree que Cristiano decidió irse en el año 2018, pero la fractura empezó mucho antes, especialmente alrededor del año 2016 y 2017. En esos años comenzaron los problemas fiscales en España. Cristiano fue acusado de evasión fiscal, y aunque terminó llegando a acuerdos legales, internamente quedó muy afectado,
porque sintió que el club no lo defendió públicamente como esperaba. Y para alguien como Cristiano, la lealtad era algo gigantesco. Él creía haber entregado todo al club: goles, títulos, imagen global, Champions, balones de oro, y aún así sentía cierta frialdad institucional, especialmente desde la presidencia de Florentino Pérez, y ahí comenzó el choque de egos, porque Florentino veía el club desde una lógica empresarial brutal. Nadie está por encima del Real Madrid, ni siquiera Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano no se veía a sí mismo como otro jugador, se veía como el hombre que había devuelto al club el trono europeo, y honestamente tenía argumentos para pensarlo. Hay un detalle que mucha gente olvida. En esos años, jugadores como Neymar Jr. comenzaron a recibir contratos astronómicos, y cuando Neymar llegó al Paris Saint-Germain por 222 millones, el mercado explotó completamente. Cristiano veía cómo futbolistas con menos logros comenzaban a ganar cifras similares o superiores, y eso lo golpeó profundamente, porque él sentía que seguía siendo el mejor jugador del mundo, pero no sentía que el club lo reconociera económicamente como tal. Y aquí aparece algo importante. Cristiano siempre necesitó verse valorado, no solamente amado por los fans, valorado por la institución. Cuando sintió que eso desaparecía, la relación empezó a morir lentamente. El 26 de mayo del 2018, final de la Champions League, el Real Madrid vence a Liverpool, tercera Champions consecutiva, cuarta en 5 años, algo que parecía imposible en la era moderna. El Real Madrid acababa de construir una dinastía histórica, y la cara de esa dinastía era Cristiano Ronaldo. Todo debía ser felicidad, pero entonces llegó la frase que paralizó al fútbol mundial. Frente a las cámaras, Cristiano dijo: "Fue muy bonito estar en el Real Madrid". Fue muy bonito estar en el Real Madrid. No es, fue. Y el mundo explotó, compañeros sorprendidos, periodistas confundidos, aficionados en shock. ¿Cómo era posible que después de ganar otra Champions, Cristiano estuviera pensando en irse? La respuesta era simple, porque emocionalmente ya se sentía fuera del club. Y aquí viene probablemente la decisión más discutida de toda la era florentino. El club decidió no hacer un esfuerzo desesperado por retenerlo. Sin intentar negociar, sí hubo conversaciones, pero nunca hubo esa sensación de haremos cualquier cosa para que te quedes, y Cristiano lo sintió. Entonces tomó una decisión brutal: irse. La transferencia a la Juventus Fútbol Club se cerró por aproximadamente 100 millones de euros. Hoy parece una cifra ridícula, especialmente viendo el impacto que tenía, porque no vendieron solamente un goleador, vendieron el corazón competitivo del equipo. La temporada siguiente fue un golpe durísimo para el Real Madrid. El equipo perdió más de 40 goles respecto al año anterior, pero lo peor no fue solo las cifras, fue la mentalidad. Durante años, cuando el equipo sufría, todos miraban a Cristiano y él respondía, pero de repente ya no estaba y el club descubrió algo aterrador. No puedes reemplazar una mentalidad así de simple fichando jugadores. Ni Gareth Bale, ni Eden Hazard, ni ningún otro pudo ocupar ese vacío psicológico, porque Cristiano había construido algo más grande que estadísticas, había construido miedo. Los rivales temían al Real Madrid porque sabían que Cristiano podía destruir cualquier eliminatoria, y cuando se fue, ese milagro desapareció durante un tiempo. Lo más impresionante de la historia es que probablemente ambas partes tenían razón. Florentino protegía la filosofía histórica del club, nadie es más grande que el Real Madrid. Pero Cristiano también tenía la razón al sentir que merecía un trato especial, porque no era un jugador normal, era posiblemente el futbolista más decisivo de la historia moderna de la Champions League. Y ahí está la tragedia perfecta. Dos gigantes, dos egos enormes, dos símbolos históricos, incapaces de ceder completamente. Con los años, algo curioso ocurrió. La salida de Cristiano hizo todavía más grande su legado, porque el madridismo entendió cuánto dependía emocionalmente de él. Cada remontada, cada noche europea, cada gol implosible, todo empezó a sentirse irrepetible. Y aunque el Real Madrid volvió a ganar Champions después, la era Cristiano quedó grabada como algo distinto, más salvaje, más dominante, más emocional y más obsesiva. La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid no fue solamente una transferencia, fue el final oficial de una generación irrepetible, la generación donde dos monstruos, Messi y Cristiano, llevaron el fútbol a niveles absurdos. Y aunque el tiempo siga avanzando, aunque aparezcan nuevas estrellas, aunque el fútbol cambie, hay algo que probablemente nunca volverá a repetirse.
un jugador capaz de soportar la presión del Real Madrid durante casi una década y convertirla en la mejor versión de sí mismo. Porque Cristiano Ronaldo no solamente triunfó en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo convirtió al Real Madrid en el escenario definitivo de su leyenda, y quizá por eso su salida dolió tanto, porque cuando se fue todos entendieron algo aterrador. No estaban perdiendo solamente un jugador, estaban perdiendo una era completa del fútbol.